Mi gente, como ya todos lo saben, hicieron a Malcolm en del medio woke. Disney, como siempre, ha arruinado nuestra infancia. Antes la serie era graciosa por su sátira de la sociedad, pero ahora con sus propagandas solo arruinan todo lo bueno que existía. Yo por eso me quedo con los originales. Esos eran los buenos, cabrón. Estaban re buenos. No había nada de cosas gay ni así de ay, soy hombre pero me siento vieja. ¿Qué pasa? ¿No? Es más, vamos a ver algunos episodios. Esos estaban chidos, güey. No esperemos otro. Soy gay. ¿Qué? Lesbiana. ¿Estás jugando? No, creí que lo sabías. Ay, güey, sí sale un gay. Bueno, debe ser casualidad. ¿Por qué no mejor vemos otro? A ver. Felicidades. Gracias. Estamos orgullosos de nuestro Eric. Somos los padres más afortunados. Sí. A ver. Híjole, debe ser una casualidad. Vamos a ver otro. Sí, vamos a ver otro. ¿Y no te parece ofensivo? Es completamente racista y no tiene por qué estar en la tienda. ¿Qué está pasando? ¿Que acaso Malcolm el del medio siempre fue woke? Qué triste debe ser ustedes. Amigos, como ya lo saben, la nueva miniserie de Malcolm, el del medio, La vida sigue siendo injusta, se ha estrenado hace unas semanas. Y como ya lo veía intuyendo desde que fue revelado algo de información del cast, pues la gente ha llorado nuevamente porque supuestamente hicieron a Malcolm woke. Esto es muy ridículo, tan ridículo que creo que no merecía la pena hacer un video, porque la respuesta es demasiado evidente. Pero luego me acordé que tengo que comer y decidí prender la cámara. Como ya varios lo saben, en estos episodios integraron unas supuestas cuotas woke, en concreto 3 cosas. 1. La nueva hija de la familia Wilkerson, que es no binaria, Kelly. 2. La revelación que Stevie es homosexual. Y 3, la pareja de 3 de los antiguos amigos de Malcolm, quien ahora tienen un hijo. La integración de Kelly se ha comentado que fue algo metido con calzador, sobre todo porque ella es quien tiene más tiempo a comparación de los demás en la escena del discurso. Entonces ya por eso la gente dice que es muy evidente la cuota, casi como si les hubieran dado la orden de insertar mensajes gay de 1 minuto y medio, así por contrato. Tienes que cumplir esa cuota. Kelly ni siquiera tiene tanto tiempo en pantalla como se dice. La mayoría de sus interacciones son con Reese, donde se están molestando constantemente. El tema de que es no binaria ni siquiera es tan importante en esas interacciones y ni siquiera de ninguna trama principal ni secundaria. Sí se menciona un par de veces, ¿no? Como que Hal no le entiende o que Reese hace referencia a su ideología como si fuera una chica protestante o algo así. Pero yo no le encuentro lo malo a esto, porque son chistes que funcionan como cualquier otra cultura urbana que tuviera un adolescente. Si fuera punk o algo así, esos mismos chistes también funcionan, porque la serie no está tratando a Kelly como, oh, escuchen amigos, tiene algo importante que decir porque ella es ella, escuchemos lo que tiene que decir. Y de hecho no, al contrario, usan su diferencia para hacerle burla, pero no en término mala onda de literal burlarse de ese tipo de personas. Simplemente hacen referencias a que no le entienden, ¿no? Cosa que es normal porque, pues bueno, Hal ya es un hombre de 70 años que es comprensible que no entienda a qué se refiere eso de no binario. Y segunda cosa que tenemos que entender es que este personaje fue integrado por idea del creador Linwood Boomer, ya que 3 de sus 4 hijos son queer. ¿Qué es eso? No tengo idea, investíguenlo ustedes, pero son uno de estos tantos colores de la bandera. El escritor comentó en una entrevista para Deadline que integró a este personaje porque él se inspira de su propia vida y vivencias para escribir sus proyectos. La serie original de Malcolm en del medio igualmente está inspirada en su vida, en sus padres, en su infancia, y podemos ver aún más de esto en esta nueva miniserie, sobre todo con este discurso tan profundo que tiene Hal, con que se da cuenta que sus hijos han crecido y ya no lo necesitan más. También lo podemos percibir con la parte donde Malcolm hace las paces con la presión de su madre. Si seguimos esa idea, podemos imaginar que ese discurso de Kelly debe estar inspirado en algo real que le debió pasar con uno de sus 3 hijos o hijas, ¿no? No sé. Ay, discúlpenme, pero no tengo idea. Mucha gente dice, es que Disney impuso esta propaganda. Y es como, vato, ¿cómo va a ser propaganda si es idea del creador? ¿Tú qué crees, que Disney viajó en el tiempo para cuando nacieran los hijos del señor y les pusieran el gen gay? ¿O qué crees, que le dieron millones para que fingieran que son queers?
No, papacito, nada más ponle 3 pesitos de cabeza, no más 3. Es más, aquí tengo cambio. Tengo 3 pesos, mira. Te voy a dar 3. Ahí no tengo. Voy a cambiar. Además que la actriz quien interpreta a este personaje igualmente es no binaria. No le pagaron a alguien para que fuera a fingir que es parte de esta comunidad. La gente con este tema está bien lameloide. He visto que la gente entiende tan poco de esto que piensan que la actriz es trans, que es un hombre que se hizo mujer. Y es así de, madres, vato, o sea... Por algo, el serial tiene instructivos para gente así. Pasemos al segundo punto homosexual. Stevie ahora tiene una familia con otro hombre. Este ciertamente fue el más raro, digo genuinamente, no me lo esperé, no vamos a mentir. Parece raro. Y en este se puede entender un poco más el disgusto de la gente. Pero eso no quita que están mal las cosas tan absurdas que dicen. Mucha gente opina y argumenta que esto es obra de la propaganda. Y por eso puedo entender que haya gente molesta, porque es verdad que Stevie siempre se nos mostró como un papucho, y esa era parte de su gracia, que no encajaba que un niño súper inocente, en silla de ruedas, con asma, fuera un tipo muy galán. Y esto a los ojos de muchas personas sí puede parecer que cambiaron a un personaje nomás por cumplir con la agenda. Y quiero recordarle a esas personas, digo, no sé si sepan, pero existen los bisexuales, ¿no? ¿No te suenan? O sea, gente que le gustan ambos bandos, ¿no? Digo, tienes Google, ¿no? ¿Sabes? Puedes hacer una pequeña búsqueda así. ¿Qué es bisexual? Oh, mira qué pendejo estaba. Así puedes hacerle. Incluso también hay muchas personas homosexuales que de jóvenes tuvieron novias. Unos hasta tuvieron matrimonios y hasta hijos. Quién sabe, en una de esas tu papá es gay, ¿no? Habría que checarlo. Y no es que la agenda woke transforme heteros en homosexuales, no. Esas personas ya lo eran. ¿Y por qué no lo fueron desde el inicio entonces? No sé si lo entiendas, pero quizás esas personas tienen miedo que los rechacen sus familias, amigos o gente del trabajo o toda la puta sociedad. Igual, lo mejor por eso no se revelan que son gays. Porque no sé si sepas, pero esa gente lleva siendo décadas rechazada por todo el mundo. Y hasta privadas de todo, ¿no? Por el simple hecho de existir. Total, este cambio genuinamente a mí sí me sorprendió, pero tampoco me importó demasiado, porque medio sospechaba algo así, porque alguna vez vi una entrevista del actor y me dio la impresión que era homosexual, ¿no? Por cómo hablaba, cómo se movía, como que hablaba así, como que, ay, mira, me encanta el pene, algo así, ¿no? Me dio esa pequeña intuición. Como tal, el actor no ha dicho sus preferencias de manera pública. En una de esas es gay o bisexual, quién sabe. Pero como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Así que quién sabe, en una de esas quizá fue idea del propio actor. Se lo comentó al creador y lo integraron. No lo sé. Sea de la forma que haya sido, la realidad es que tampoco afecta a la trama ni principal, ni secundaria, ni ninguna. No puede ser una propaganda. Si tienes dudas de saber cuál escena sí sería o no una propaganda, imagina esa misma escena, pero en lugar de que sea un hombre, pues es una mujer, ¿no? Si la escena tiene el mismo efecto, entonces no es una inclusión forzada, es representación y punto. Número 3, y la más ridícula, es la trieja, o no sé cómo se le diga, de los amigos de Malcolm. Honestamente, digo, ¿qué más da este cambio, no? O sea, eran personajes secundarios, eran raritos. A mí en lo personal me dio mucha risa que prácticamente dejan ver que su hijo es como una especie de experimento ahí todo raro, ¿no? Súper chistoso. Además de que creo que el chico de lentes en la serie original pues sí soltaba unos comentarios como que te hacían pensar que le gustaba el propio Malcolm. Es arrogante, sin mencionar amargado, sarcástico y guapo. Oigan, ella es linda. Sugiero que cancelemos la ley del hielo. Segundo la moción. Después de todo, nos apoyó cuando la guardería se quemó. ¿Y cómo puedes mirar esos ojos y decirle que no a lo que quiera? Algo así, no digo, si tú sabes, coméntalo aquí abajito en la caja de los comentarios. Ahí.
Y de paso, suscríbete, dale like, comparte y todas esas cosas. Y sobre todo, hypeate. Solo si estás en dispositivo móvil, ve a la zona de los comentarios, desliza y pícale al botón. Eso ayudaría mucho a que YouTube diga, mira ese moreno, si se la rifa, hay que hacerlo millonario. Y lo mismo aquí, ¿no? Este cambio sí está construido más como un chiste y nada más. No está diciendo que la gente tiene que buscarse 2 hombres y crear un homúnculo, ¿no? O sea, es un chiste, gente. Se vale reírse, ¿eh? O sea, se los recomiendo. Como pueden ver, no hay ninguna supuesta agenda detrás. Simplemente el escritor quiso transmitir cosas de sus vivencias a la serie, como siempre lo hizo. Hay 2 grupos de personas en redes sociales, las que dicen que hicieron a Malcolm woke y otras que dicen que siempre lo fue, ya que la serie siempre mostró ser una serie inclusiva, hacía parte a esas personas a la serie. Había episodios incluso dedicados a tocar esos temas. Pero el primer grupo dice que no, que la serie no era inclusiva, que si bien sí los mencionaban, no era para normalizarlos, era más como un chiste, y podría dejarlo así. Pero estoy seguro que mucha gente que claramente es homofóbica va a decir, no, o sea, nos estás malentendiendo, me tragiversas, me sacas de contexto. Y lamentablemente es algo muy común que me he encontrado mientras investigaba para este video, incluso con creadores de contenido grandes. Este video será diferente. No me gusta atacar a las personas directamente. Creo que lo correcto es atacar a las ideas. Pero también creo que este es un tema tan sensible que creo que no hay otra manera de hacerlo. Acompáñenme, vamos a reaccionar todos juntos a lo que tiene que decir el canal Samuel Adrián de 1 millón de suscriptores acerca de este tema. Y es que hay una diferencia enorme entre meter algo como chiste y meter algo como norma, entre usarlo para generar risas y usarlo para darte un mensaje. Si lo piensas, la serie original era experta en lo primero, en hacernos reír. Sí, en Malcolm llegaron a salir personajes de la comunidad LGBT, pero no eran ni siquiera personajes secundarios, eran personajes de fondo. Y además cuando salían no tenían la intención de normalizar su estilo de vida, sino todo lo contrario. O sea que esta persona está diciendo que sí se puede integrar a personas gay y diversas, pero no para hacer algo profundo o una crítica constructiva. No, solo hay que reducirlos a chistes, porque eso es lo que son, ¿no? Chistosos, ridículos, ¿no? O sea, yo no lo dije eso. Ahí lo está diciendo él, son sus palabras, no las mías. Este tipo también menciona que la serie integraba a estas personas para hacer bromas, y es verdad, pero también dice que la serie original no intentaba crear un discurso o normalizar a esta gente, y eso es falso. Hay episodios donde integran a estas personas en chistes muy pequeños, y hay otros episodios donde sí los utilizan para crear un episodio dedicado en ellos, y para hacer conciencia de estas personas en la sociedad. Es verdad, no hay muchos, pero sí los hay. Uno de ellos es el episodio 4 de la 6ª temporada, donde Jessica se aprovecha de Lois para hacer lo que quiera. Ella la convence de ir a un musical. Cuando Malcolm la confronta, ella lo manipula convenciéndolo que fue para Reese, ya que es homosexual. Y lo mismo le cuenta a Reese sobre Malcolm. Durante todo este episodio vemos a Malcolm y Reese haciendo cosas por el otro para disimular o decir que no están en contra de que sean homosexuales, pero no lo dicen directamente porque les da vergüenza mostrarse vulnerables, ya que durante toda la serie los hemos visto molestándose. Lo hemos visto en varios episodios como, a pesar de que parece que se odian, en el fondo se aman tal y como son, porque son familia. Para los que digan, uy no, todo eso te lo estás inventando, tragiversas la historia para tu propaganda, y si tú piensas así, pues que la meloide, la neta. Hay una cosa que se llama subtexto, y es una técnica que usan los guionistas para que un personaje diga algo entre líneas y no de manera directa para dar un mensaje. En este episodio lo vemos en la parte donde hablan del jamón, los sándwiches y los gustos. La crema de maní es buena, no tiene nada de anormal. O por ser hermanos no tiene que gustarnos lo mismo, ¿no? Exacto, todos somos diferentes. Sería tonto obligarte a que te guste lo mismo. La gente no controla sus gustos, vienen del vientre. Lo sé, jamás me ha gustado el jamón. ¿En serio? Tal vez si lo probaras... No, pero soy yo. En esta escena claramente los personajes están diciendo que se aceptarían si fueran gays, y la parte chistosa es que los dos piensan lo mismo del otro, te están dando un mensaje y también te están haciendo reír. Entiendo que mucha gente no sepa de esto porque ya lo hemos comentado en varios videos.
Actualmente las series están escritas de manera literal para que el espectador pueda entender la serie sin necesidad de prestar tanta atención. En lugar de que los personajes hagan algo como este episodio de Malcolm, todo lo que sienten lo tienen que decir de manera literal. Si están enojados lo dicen así: estoy muy enojado. Ya no te tengo miedo, ya no asustas a nadie. No es magia o que me está inventando las cosas, es una técnica súper popular y usada desde hace décadas. Y hay niveles de esto. Vince Gilligan esto lo hace mucho en sus series. En Breaking Bad lo vimos en el episodio de La Mosca. Que Walter nunca alcance a la mosca en todo el episodio representa la culpa que siente por dejar morir a Jane. Por eso cuando Jesse mata a la mosca le dice que lo siente por Jane. Literalmente Walter está confesando lo que hizo, y que al final del episodio esté una nueva mosca en su casa representa que aun cuando pidió disculpas, la culpa está impregnada en él. Un subtexto más avanzado es con objetos, como en Better Call Saul. Cuando Saul le pregunta si se arrepiente de algo, él inmediatamente mira el reloj que Jesse le regaló. No dice nada de Jesse, cuenta la historia de la empresa que fundó, pero solo con esa mirada ya te está diciendo que sí se arrepiente de vender a Jesse, cosa que sirve para el futuro irlo a rescatar. Y Malcolm el del medio hace esto mismo, es verdad, no tan complicado, pero sí lo hace. Que solo hayas entendido lo superficial no significa que la serie no haya sido más compleja. Significa que estás lameloide, lo cual explica el por qué piensas de la forma en que piensas. Seguramente muchos de ustedes, como yo, vieron la serie por la simple y sencilla razón de que los hacía reír, y no por otra cosa. Nadie terminaba de ver Malcolm con ganas de colgar una bandera gay en su cuarto. En cambio, la nueva serie pretende hacer lo contrario a la original, dejando la comedia en segundo plano y utilizando el programa como un vehículo para lanzar su mensaje ideológico. Error. En estos 4 episodios nada de los temas inclusivos son parte de las tramas principales ni secundarias. De hecho, si juntas todas estas escenas no hacen ni 10 minutos en una serie que dura aproximadamente 107 minutos. Minutos, güey, no es un albur. Minutos, 107 minutos. La trama principal es Malcolm negando a su familia, Hal y su depresión, Leah aceptando y conociendo a su familia, Francis y Lois haciendo una especie de paces entre su problemática relación, y Reese aprendiendo que estuvo mal engañar a su padre. ¿En qué momento la comedia o la historia pasó a segundo plano? Cuando la ideología sobrepasó todo lo demás. A mí me da la impresión que este tipo y todos los que comentan algo parecido ni vieron la serie, y si la vieron no les llega el agua al pinche tinaco, cabrón, ¿no? Que eso explicaría por qué se contradicen tanto. Y segundo error, por supuesto que la serie original daba discursos y sí los disfrazaba en comedia o en situaciones casuales. No era una simple serie donde solo escribían chistes. Lo vimos en el episodio 3 de la 6ª temporada, cuando Lois se ve molesta por este cartel que le parecía racista, pero igualmente la serie hace un chiste sobre eso. Lo mismo con el episodio 10 de la misma temporada, con el anuncio que sexualiza a una chica. Entendí una cosa aquí. Esta mujer es hermosa, es sexy y perfecta y gigante. Pero ¿saben qué? No es real. Si fuera real, sería diferente. Sé que si yo fuera real, querría que me escucharan, que a todos les interesara lo que digo y no me ignoraran. Lo que estas mujeres tratan de decir es que las mujeres, las de verdad, no son diferentes a las demás personas. Quieren las mismas cosas que los hombres, pero los hombres no tienen que protestar para obtenerlas. En este y muchos otros episodios, claro que sueltan mensajes encriptados en bromas. De manera sencilla lo hacen para que lo entienda la gente, pero pues por lo que vemos, hay algunos que nomás no pueden entender. Malcolm no solo era una serie de comedia, sí intentaba dar mensajes a veces. Obvio no era la línea principal, pero sí era algo importante de la serie. Sí trataban de normalizar tener amigos de diferentes etnias, casarte con personas totalmente diferentes a tu cultura, aceptar que existen esas personas porque son normales. Y eso es el problema de personas como estas, y por eso se quejan tanto de las supuestas agendas, porque no quieren que las personas vean normal a los homosexuales, no binarios y todos esos, porque para ellos no lo es. Y no lo digo yo,
yo, esta persona lo dice textualmente, múltiples veces. Cuando le agregas la reacción incómoda de Hal cuando los conoce, pues es imposible ignorar que la intención era hacer reír a la gente, no normalizar a dos homosexuales siendo papás. Y como ya mencioné, esta pareja parecía como fondo para generar ese momento incómodo y sacar risas. Se presentaba como algo ridículo y cómico y nada más. Nadie en estas escenas te estaba diciendo que esas familias eran normales. ¿Escucharon? Ahí lo dice. Nadie te lo está diciendo, ¿no? Por eso no hay problema. Pero si me lo hubieran dicho, ahí sí hay problema. Y como ya mencioné, esta pareja parecía como fondo para generar ese momento incómodo y sacar risas. Se presentaba como algo ridículo y cómico y nada más. Cuando Reese y Malcolm piensan que el otro es gay, todas estas escenas estaban construidas para mostrar la tensión de situaciones ridículas o incómodas y hacer reír a la gente. ¿Escucharon? Pusieron atención a lo que dijo. ¿Han escuchado la frase piensa antes de hablar? Es por esto, porque sin darnos cuenta las palabras hablan por nosotros. Este tipo dice, es que bailaban como gay, ¿no? Por eso es ridículo, es chistoso eso. Y con esa simple frase puedes darte cuenta de cómo piensa una persona. Este tipo relaciona gays con chistosos como algo ridículo. No lo dije yo, lo dijo él. Sus palabras, no las mías. Y este tipo lo dice constantemente en su video, hasta le hace burla al creador de la serie. Y gente, yo no sé qué esté pasando en esa casa para que 3 de 4 hijos tengan esos problemas de identidad. Para ellos es lo normal y quieren que el resto del mundo también lo vea como algo normal. Tenemos a una joven que ni siquiera se identifica como mujer y a unos papás que procuran usar sus pronombres preferidos. Y el mensaje que se quiso lanzar es que amar es afirmar la confusión sexual de un niño o simplemente ignorar la realidad. ¿No te has puesto a pensar que es porque la quieren como es? Digo, a lo mejor a ti no te pasó, pero no es imposible que suceda. Ni modo, mano. A la próxima vida será. A diferencia de sus hermanos, resulta que ella es la más normal de la familia. Esto evidentemente es propaganda. ¿No se te hace raro que el único personaje de la familia con una confusión por su identidad sexual resulta que también es el más normal de todos? ¿Y en qué momento se dice esto? La propia serie te dice que es impulsiva y con esta rivalidad que tiene con Reese se alcanza a ver que tiene un poco de la actitud mandona de Lois. Puedes resolver infraestructuras complejas para cientos de refugios y empresas, pero mis papás te avisaron hace 6 meses y no puedes planear un día libre. ¡Qué miedo! Casi estuvo al nivel de mamá. Es vengativa y rencorosa, no súper gentil o diplomática. ¿Y recuerdan lo que les dije, que las palabras hablan por ti? Pues este delirio de persecución que tiene esta persona de inventarse cosas que no pasaron me hace sospechar que esta persona ya tenía una postura antes de ver la serie. Tenía a lo mejor un sesgo o inseguridad y cuando vio algo mínimamente relacionado, su mente le hizo pensar que tenía razón. A eso se le llama sesgo de confirmación. Es cuando sin querer nos enfocamos solo en la información que confirma lo que creíamos, ignorando en el camino lo que podría ir en contra. Porque a veces la gente solo quiere ver una historia que esté alineada con sus ideas y cuando ve algo mínimamente diferente se espantan y andan diciendo este tipo de tonterías. Y este tipo constantemente trata de ridiculizar a esas personas, diciendo múltiples veces que no es normal ser no binario. Y debo suponer que también odia a los gays y trans, ¿no? Porque pues, vienen en la misma bolsa, mano. Ni modo. Constantemente dice que tener esas preferencias son confusiones, que está mal incluso apoyar a tu hijo si es así. ¿No se te hace raro que el único personaje de la familia con una confusión por su identidad sexual? Y a ver, gente, aquí tampoco se trata de que los papás de hijos confundidos en su sexualidad, el momento más emotivo de la serie, secuestrado para decirte que un papá que valida a su hija de 5 años en su confusión de identidad es el mejor papá del mundo. Hacerte creer que el acto de amor más grande de un papá fue hacerle sentir a su hija que no sentirse mujer es normal. No, imbécil. El mensaje es querer y aceptar a tu hijo por cómo es, porque es normal. Yo he querido hacer un video de este tema parecido al que hice de MrBeast, donde le metí demasiado dramatismo y cosas así. Quería ponerle muchas escenas cinematográficas y hacerle a la mamada, pero a veces la gente no entiende cuando metes metáforas. Tienes que darles la respuesta de manera literal, porque de verdad no es insulto, pero muchas personas ya no lo entienden. Y aquí me voy a poner un poco más serio porque creo que este tema lo amerita. Es verdad, existe una propaganda, lo hemos comentado muchas veces en este canal. Los productores actualmente quieren dar estos mensajes más que para representar a estas personas, es más para hacerse ver ante la gente que son políticamente correctos y sacar con eso algunos beneficios. Es verdad, y no nos vamos a engañar, pero tampoco nos hagamos pendejos. Lo que dice esta persona y muchos otros que se andan quejando no es lo mismo, no va por ahí. Su preocupación por las agendas no es de ese lado. Ellos están atacando a las
personas que son así y ataca a las personas que los aceptan. Tú, Samuel Adrián, eres un homofóbico, transfóbico y todo lo que termina en óbico. No es que yo no los odio, nomás no creo que son normales. Gente, así de sencillo, no hay forma de no ser homofóbico sin ser un pendejo, así de sencillo. Cuando señalo a alguien de ser homofóbico o algo así, no lo digo como insulto, esas palabras les quedan a la perfección. Lo mismo con todos esos canales parásito. Métete a los comentarios, mira lo que opina la gente, hasta lo dicen con orgullo. Es verdad que existe una agenda, pero eso no significa que esas personas no existan, que no son normales. ¿Por qué? Pues porque llevan existiendo desde el inicio de la humanidad. En India, desde hace milenios, se les conoce de esta manera, no lo sé pronunciar. Eran considerados un tercer género, compuesto por personas transgénero, intersexuales o de lo que ahora le llamamos no binarios. En la cultura samoana se les llamaba así, igualmente conformados como un tercer género. En la Grecia antigua se conoce que los guerreros adultos tenían relaciones con jóvenes. No voy a decir que tan jóvenes porque si nos metemos en problemas. Pero lo hacían para prepararlos para el ejército. No sé qué relación tenga, pero se hacía. De hecho, no existía el término homosexual. Simplemente era date al que quieras. Lo mismo pasaba con los guerreros del Congo. Pasaba también con las mujeres de Lesoto. Pasaba con todas las sociedades precolombinas. Mayas, incas, aztecas, quechuas, todas. En los indígenas norteamericanos existía el término para estas personas como que tenían dos espíritus y tenían roles específicos en sus tribus. Y lo mismo pasa en el reino animal. ¿Tú por qué crees que tu perro se coge a otros perros? Y luego sale gente diciendo que no, que nosotros no somos animales, somos más civilizados. No, tú también eres un animal. Hasta de seguro un cachorro tiene más corazón que tú, hijo de p. Esta gente siempre ha estado aquí. No están volviendo gays a nadie, porque ya existían desde antes que existiera Disney Plus. Centones, porque dicen que es propaganda, porque actualmente se ve como algo raro o poco común, porque si hoy en día estas personas son perseguidas o discriminadas, es por, adivina, una propaganda ideológica impuesta a la fuerza. ¿Por quién? Eso sí no lo voy a decir yo, ¿no? Porque si de por sí van a llorar en este video, ahora imagínate cómo van a llorar cuando les diga quién fue. Pero para eso vas a agarrar tu celular y vas a investigar tú. O pregúntale a ChatGPT, ¿no? A partir de ahí, investigas más. Ay, es que ChatGPT está politizado. Bueno, pues ve a la biblioteca o pregúntale a un historiador o a un profesor de historia. Es que esto es muy triste, porque la gente que critica a estas personas no se dan cuenta que cayeron en lo mismo que critican. ¿Tú por qué piensas que ser no binario, gay, trans y esas cosas no es normal? ¿Quién te lo dijo? ¿Tus papás? ¿Tus maestros? ¿No te has puesto a pensar que quizás te impusieron un pensamiento? ¿O quizá pasó cuando la televisión se burlaba de ellos en las series y películas? ¿No será que eso también es una propaganda? Las películas del güey mamado, que era superhombre, que nunca mostraba sus sentimientos y las mujeres eran reducidas a ser conquistadas, con cuerpos perfectos y solamente podían ser personajes secundarios. Adivina, también eran propagandas. Las caricaturas, películas y series con las que crecimos, muchas tienen propagandas machistas. Y tú y yo fuimos adoctrinados y no nos dimos cuenta. A lo mejor no era la intención de todos esos creadores imponer algunos mensajes, pero seguro simplemente plantaron las creencias con las que los criaron de niños. Porque cuando haces una canción, un video, una animación, caricatura, serie, película, es inevitable transmitirle un poco de lo que eres, de lo que sabes. Y no estoy diciendo que ya no veas esas películas o esas series o que las cancelen. No, velas, disfrútalas, pero también entiende que ya estamos en otros tiempos. Pero ese es el chiste, que avancemos, que nos demos cuenta así de, oye, mira, eso no estaba tan bueno. Hay que cambiarlo. Por eso si ven los comentarios en estos videos, a veces digo que no existe la propaganda woke, porque todo es una propaganda y cuando todo lo es, nada lo es. Tú vistes de una forma por algo. Tú empezaste a patinar porque lo viste en la tele. Estudiaste lo que estudiaste porque alguien quería que conocieras esa carrera. La nueva estrella viral que está en todos lados, alguien la puso ahí para que la vieras. No es coincidencia. Topan este texto de la caverna de Platón, ¿no? Me voy a ver como el típico güey que apenas conoció una palabra y ya la anda repitiendo todo el tiempo. Pero este texto es muy popular porque tiene mucha razón.
Aquí en esta ilustración que representa esta idea se nos cuenta que hay personas que están encadenadas sobre una pared durante toda su vida y lo único que pueden ver son sombras de figuras, las cuales ellos por estar encadenados no saben qué son esos objetos, no pueden ni ver qué produce esas sombras. Y del otro lado nosotros vemos que hay personas encapuchadas que sostienen esas figuras. Todo cambia cuando uno de los prisioneros es liberado, sale de la cueva y afuera encuentra por primera vez el mundo real. Él ve todo lo que existe y se encuentran las cosas reales que representaban las figuras. Entusiasmado, este regresa a la cueva a contarle a los demás lo que encontró, y en lugar de recibir sorpresa o entusiasmo, solo encuentra que los demás prisioneros no le creen. Al contrario, se burlan de esta persona. Ellos piensan que lo que vio fue porque estaba confundido, que la luz lo hizo alucinar. El liberado les ofrece quitarle las cadenas para que puedan acompañarlo a ver el mundo real. Pero estos no quieren, incluso lo amenazan con matarlo si lo hace. Este texto refleja exactamente lo que pasa con este tema. La gente que fue adoctrinada y víctima de la propaganda les hicieron creer que esta gente está mal, que no es normal ser homosexual, bisexual, no binario. Y los que ya nos dimos cuenta de la realidad, que ellos siempre han existido, esas personas que las defienden y quieren dar a conocer la verdad, se les señala y se les hace burla. Vean los comentarios de este mismo video y probablemente van a ver más de uno. Y si lo ven, háganme el favor de comentarles el emoji de una cadenita o algo así para que se saquen de onda. Y es sorprendente cómo 2000 años después seguimos igual. La gente que hace divulgación científica, histórica de estos temas, se le tacha, se le acusa de ser un manipulador por las élites malignas de fake news. Día 2 grabando esta mamada. Yo no entiendo cómo las personas que simplemente quieren expresarse como ellos son y amar a quien ellos quieren sean los anormales, pero los que señalan, violentan, ignoran la realidad, ellos son los normales. Qué cosa tan loca. Me molesta esta doble vara e hipocresía que muchos de los creadores de estos videos sensacionalistas hacen. Critican estas supuestas propagandas porque ellos quieren sacarle provecho a la gente y no sé qué tanta cosa. Pero si miras sus canales, solo se dedican a ser sensacionalistas, a agarrar un tema y cada que pueden hablar de él. Y yo me pregunto, chinga, pues ¿quién le está buscando el beneficio a estos temas? Estos canales se venden como que dicen la verdad, pero la realidad es que son rage bait y rage farming. ¿Conocen el juego Concord? El que supuestamente fracasó por ser LGBT o inclusivo. Este era un juego que efectivamente estaba bien culero. Era un juego que no aportaba nada nuevo, no tenía una identidad, pero fracasó por eso, no porque fuera inclusivo. La gente lo tachaba del peor juego de la historia. Y si tú lo ves, pues se ve normalito. Se puede jugar, gráficamente estaba bien, incluso la piel de los personajes se veía muy realista. Los diseños, pues sí, estaban medio feitos, pero hasta ahí. Estaba lejos de ser una basura como tanto se decía. Al juego, si se le hubiera dado a la oportunidad, hubiera con el paso del tiempo cambiado, así como le ha pasado a muchos juegos que empiezan mal y terminan reivindicándose. Pero no pasó aquí, porque la gente empezó a hacer cacería de brujas, a investigar quiénes desarrollaban este juego, a encontrar su LinkedIn, sus redes sociales, y si veían en la biografía una bandera de arcoíris, es un juego con ideología, nos van a hacer gays a todos, cancelen el juego. ¿Te parece normal hacer todo eso? Miren los videos de estos creadores. Ahora cualquier juego que no sea hiperrealista con hombres musculosos y rudos, es woke, ideología, todo es gay. Le está pasando a Marathon. Pinche juegazo. Y si lo juegan, déjenme su perfil en los comentarios o mándenmelo por el Instagram. Y de paso me cargan, ¿no? Porque yo soy muy malo. Pero nomás porque tiene colores chillones, ya la gente lo tacha de ser un juego woke. O sea, el juego es de robar cosas en el espacio. ¿Qué tiene de woke, mano? Tan solo miren las miniaturas, los títulos, como todo es confirmado, ya cancelaron todo, confirmado, están desesperados, confirmado, ya valió verga, confirmado, ahora sí ya está confirmado, todo cancelado. Y así es con todos los temas polémicos, canales que su temática es ir en contra de todo lo diverso en películas, series, videojuegos. Hasta parece que esa es su categoría, ser homofóbicos. Ay, no es que nosotros decimos la verdad, claro que no. Ustedes lo que están haciendo es rage bait
hate y rage farming. Este tipo de creadores claramente busca una cosa que atacar para que la destruyan, porque si logran que cancelen un juego, una película o una serie, pueden estar sacando videos constantemente, así como lo hacen. A mí me criticaron por hacer 3 videos de The Last of Us tocando varios temas, y ellos pueden sacar miles y miles y miles de videos del mismo tema casi diariamente y no hay problema. A ellos les conviene que existan estas polémicas, porque así pueden estar saque videos, aún en contenidos donde ni siquiera hay una polémica tal cual, así como Malcolm en del medio, que no hay ideología, que no es wow, pero nomás aparece un gay y pues ellos contentos porque así pueden sacar miles y miles y miles de videos. No sé, esto es muy triste. Yo no quiero que se entienda este video que quiero hacer un pancho o que quiero ganarme enemigos. Si algunas de estas personas les llega este video y me contestan, yo no voy a responder. Este video ya explica lo suficiente y es bastante sólido. Hasta este video se puede usar para responderles, así de cabrón estoy. Les voy a contar algo. En mis primeros videos, cuando hablé de el mismo hate que le caía a la serie de The Last of Us por ser supuestamente woke, yo subí en ese entonces clips en diferentes redes sociales de esos videos. Pues uno de ellos le llegó a un creador muy famoso, que llevaba años en la plataforma. Vio mi video y habló de él. Yo pude haber aprovechado ese momento para hacer un video contestándole, papeándole, ganar el debate y a lo mejor hasta me hubiera hecho muy conocido. Pero eso no me interesa. Me parece ridículo esos debates, esos opinólogos profesionales, líderes de opinión, esos filósofos que opinan de política, esos gurús, esos coach de vida. Me daría asco una miniatura de sus caras en mi canal. Me daría asco simplemente hablar con ellos, estar en un mismo video. Pero esta vez sí lo hice, porque uno se hace consciente y se preocupa. En México han pasado en estos meses cosas bien densas y peligrosas. Jóvenes haciendo ataques públicos. ¿Tú por qué crees que pasan estos casos? Pues por mensajes de odio como los que dicen estas personas. ¿Por qué crees que el morro hizo eso en su escuela? Que se descubrió que ese niño era parte de comunidades incel. Hace unas semanas salió una nota de una supuesta escuela online que le enseñaba a hombres a cómo pasarse de lanza con mujeres. ¿Tú por qué crees que pasa todo eso? Pues por esos contenidos redpileros. Todos estos idiotas que disfrazan su odio e inseguridades en 5 secretos para enamorar a cualquier morrita. 5 tipos de morras que no valen la pena. Comprobadísimo que ese pinche pelón maneja su comunidad igualito a una secta. No me crean, investíguenlo ustedes. Ese güey te va a decir que no, se va a lavar las manos diciendo, ¿no? Ese niño ya estaba loquito. Pues ¿tú qué crees? ¿Que esa gente sale de los árboles? Esa gente se vuelve loca. Quizá no tienen familia, y si la tienen, quizá los descuidaron o los abandonaron. Quizás en la escuela lo buleaban. Ese güey no es un líder de manada, es un aprovechado de gente abandonada. Gente que encuentra refugio en esos discursos de odio, disfrazados de familia, de hermandad. La verdad, tú no estás mal, son todos los demás el problema. Y por 1000 varitos te doy una cadenita y te doy el abrazo que no te dieron en tu infancia. Esa gente poco a poco se va transformando. Uno dirá, ay no mames, yo sufrí mucho y yo no hice nada de eso. Claro, no lo dudo, pero no todos somos iguales. Hay gente más débil que otra. Gente que no aguanta. Eso me costó aprender hace unos años. Como pueden ver, soy una persona muy sobria, blanco, negro y no soy extremadamente expresivo, al menos en la vida real y no todo el tiempo. Y cuando interactuaba con gente muy enérgica que por cualquier cosa se reían o por cualquier problemita hacían un drama y un escándalo, yo decía, esa gente es bien ridícula. Yo decía, no, pues esa gente quiere llamar nomás la atención. Y no dudo que uno que otro sí lo haga por eso. Pero después me enteré que había gente que literalmente las emociones las sienten más intenso. No es que finjan, es que son así. Y este es nuestro problema como sociedad, que no podemos empatizar, no podemos imaginar lo que es ser otra persona, no nos ponemos en sus zapatos. Y es difícil empatizar con esa gente que hace cosas horribles, y sería ridículo pedirte que lo hagas si es que has sido víctima de uno. Pero lo único que te pido es que entiendas de dónde vienen estos monstruos. Muchas veces no queremos aceptar que colectivamente al ignorar, al participar en cosas pequeñas, terminamos colaborando para que estas personas existan.
Es más fácil para nosotros decirle a la policía que los encierre y decir problema resuelto. Pero eso no es así. Si encerramos a todos los criminales del país o a todos los loquitos, en 2-3 meses esas personas van a volver a salir. Porque el problema es nuestra sociedad, que rechaza a un montón de personas y no hacemos nada para impedirlo. Somos como una fábrica de gente loca. Si ves a alguien tímido en la escuela, no seas cabrón, no lo molestes. Si hay alguien que tenga una condición física diferente, no lo molestes. Sí, entiendo las bromas y no hay problema con eso, pero que no se sobrepasen. Si es juego, pues jugamos todos. Lo mismo con la gente de la comunidad. Está bien las bromas, yo las hago también, pero no pasa de eso, una broma. Yo sería incapaz de ofender a esa gente. Es un pinche güey, ¿no? No tuvo huevos. Es un pinche llorón. Porque los a la... Y a la verga los... No seas culero con el de al lado. Respeta a la gente que es diferente a ti. No necesitas chupar un pito para entenderlos, güey. Nomás respétalos. Hay muchas cosas que yo no entiendo de ellos. Que sí, me podría parecer raro cómo visten o cómo se comportan. Pero yo hago videos de YouTube. No tengo derecho a llamar ridículo a nadie. Ay, es que bailan y no sé qué. Pues sí, pueden ser a lo mejor ridículas algunas cosas que hacen, pero también los heterosexuales hacemos cosas bien ridículas. ¿Cuántas veces no pasó en la escuela que veías un güey que estaba todo mongolito y ya de repente en la prepa llegaba así de, no, ahora yo soy de calle, bro, o ahora soy metalero, ¿no? Y se ponían un disfraz, se ponían algo que no eran. Se transformaban, ¿para qué? Pues para empatizar con los demás, ponerse una máscara que no es su realidad, pues para que a lo mejor ya no los bullearan o cosas así. Eso se me hace hasta más ridículo. Esta gente que tiene los huevos de decir, yo voy a vestir de esta forma aunque a los demás les parezca ridículo, me vale madre, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Yo no los entiendo, porque yo no soy ellos. Yo no sé qué se siente ser así, pero los respeto, porque a mí no me gustaría que me persigan, me ataquen por ser quien soy, por el simple hecho de existir. Sí, hay cosas cuestionables. Han habido casos de gente LGBT que quieren imponer a niños que cambien de identidad y hasta señoras que quieren que sus perros sean gays. Sí, hay gente mala o culera en la comunidad. Sí, pero también en los heterosexuales. Porque todos somos personas y hay personas buenas y otras culeras. No es un problema solo de la comunidad. Uno pensaría que por el internet y la información ya se acabarían estos temas y dejaría de haber discriminación. Pero yo con la cantidad de comentarios que leo, hasta parece que hay más. Y en gran parte también es culpa de este cabrón, de estos cabrones que hacen sus contenidos todos rancios. Los contenidos que vemos, que consumimos, claramente tienen impacto en cómo pensamos. Y por eso quise comentar esto de manera directa, porque es preocupante el futuro. Yo no sé si yo vaya a tener hijos, ¿no? Pero no me gustaría traer un niño a un mundo que es una mierda. Nada más mira los conflictos que actualmente tenemos entre países. Se están peleando por puras pendejadas, güey. ¿Cuántas vidas ya se fueron por eso? ¿Cuántas vidas se van a ir? Total, no nos están imponiendo nada. Esa gente ya existía desde siempre. Estas agendas y películas, sí, puede ser ridículas las formas y lo que tú quieras, sí, pero es un inicio. Es para que la gente empiece a ver poco a poco esto como algo normal, porque lo es. No están imponiendo nada. Estamos desaprendiendo ese odio que sí nos impusieron. Si tú perteneces a esa comunidad, por favor, no permitas que nadie te diga que no eres normal. No les creas. No permitas que te ganen desde aquí. Comprende también que esa gente está perdida y poco a poco esa gente va a desaparecer. Hay que quitar poco a poco estos discursos. A lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar ver cómo esta gente ya es integrada en la sociedad y aceptada al 100%, pero quizá a nuestros hijos sí, o a sus hijos. Entonces, es de poco a poco. Pero este video es más para esa gente joven, ese que no comenta, que solo observa, que tiene dudas del tema y está escuchando todas las opiniones. Este video es para ellos, ¿no? Para que de grandes no sean cabrones de 30 años llorando por una sirenita negra. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué te preocuparías tanto por eso? ¿Que acaso eres gay? No se preocupen, este fue un video único. No tengo intención de hacer videos así siempre.
Y esperemos que todo siga igual y que el canal siga aquí el próximo mes después de estrenar este video. Rápidamente, la serie de Malcolm me gustó. No es lo mismo que la original, no, pero pues es imposible, es otra cosa. Nunca va a ser igual y no tiene por qué serlo. La serie original está ahí, perfectamente ahí, cuando la quieras ver siempre va a ser exactamente igual. ¿Pudo ser mejor? Sí, pero la verdad creo que estuvo bastante bien lo que entregaron. A mí sí me gustó. Total, este fue el último video de este mes, esperemos que no sea de toda la historia del canal. Nos vemos en unos días para hablar de Star Wars. Checa estos videos que están muy buenos y si quieres saber más de las supuestas agendas woke, ve los videos de The Last of Us que también están muy buenos. Ahí nos vemos.